los ovarios y los testículos son muy parecidos porque técnicamente hablando son el mismo órgano primordial. ¿Sí? ¿Qué significa? Que antes de que se defina el sexo del bebé, ¿a qué edad se puede decir que el bebé tiene un sexo definido? A los 3 meses. 5. O sea, este está definido. 5 meses. 4 o 5. 5 meses. Visible, pero definido. Ah, no, los restos son mujeres, ¿no? Por ahí más o menos. 3, 5. ¿Qué sucede? Este órgano o este grupo biológicamente va a tener que diferenciarse entre reproductor masculino y reproductor femenino, ya que ambos tienen muchas diferencias. Más allá de su forma física, todos los órganos reproductores femeninos son internalizados, mientras que los órganos reproductores masculinos son externalizados, a excepción de la próstata, que es todavía internalizada. El hecho de que el sistema reproductor femenino es muy importante para la producción de estrógenos y otras hormonas asociadas a la gestación, mientras que en el caso del masculino es para la producción de testosterona y la modulación de otros andrógenos, ¿sí? Por lo tanto, cada uno ya tiene funciones muy bien definidas, separaciones definitivamente claras, inclusive la formación de los gamentos es diferente, mientras que en la mujer el sistema ovárico se encarga de madurar células germinativas que ya existieron desde antes. En el caso del sistema reproductor masculino, la producción de espermatozoides es siempre constante y no existía desde antes. Lo que existía eran las células progenitoras, ¿no? Hay total y absoluta diferencia, pero en primera instancia eran iguales. Y eran iguales antes de definirse, lógicamente, por expresiones genéticas. Sin embargo, y lo que tenemos que aprender en naturaleza, y gracias, por ejemplo, al descubrimiento del ADN sabemos, es de que la naturaleza evolutiva va a buscar, ante todo, la simplicidad y la eficiencia. Es decir, si se acuerdan de la entrevista con James Watson y Francis Crick, ellos dijeron, la respuesta a la que llegamos con la estructura del ADN es simple, fácil, elegante y eficiente. ¿Sí? Ellos inventaron tres cadenas, se inventaron la unión de dos nucleótidos iguales, todo desastre fue al principio. Pero resulta que el ADN es una molécula simple, elegante y eficiente. Y eso es lo que en sí mismo define a la naturaleza y a la vida en general. La vida es simple, elegante y eficiente. En ese sentido también la selección de sexo va a ser simple, elegante y eficiente. No vamos a tener genes que me digan vamos a ser mujeres o vamos a ser hombres. Vamos a tener un camino estándar y una bifurcación del camino estándar, para que en ausencia de esta bifurcación el proceso siga de forma casi automática. Este camino estándar automático es el sistema reproductor femenino. Es decir, si nosotros no tenemos nada que interrumpa el desarrollo embrionario sexual, va a producirse un órgano reproductor femenino. Es el default, es el predeterminado, ¿sí? Lo que implica que nuestra bifurcación es los genes asociados a la formación del sexo masculino. Ellos sí necesitan genes adicionales para determinar la formación de los órganos sexuales masculinos. He aquí la importancia y la tragedia del cromosoma Y. Si ustedes observan en la imagen, el cromosoma Y en comparación al cromosoma X es un suspiro en el aire. Es pequeño. Pero eso también depende del hecho de que en el cromosoma Y particularmente solo vamos a tener un puñado de genes importantes, todos asociados a la producción masculina, que van a encontrarse en menos de la mitad del cromosoma como tal, es decir, el brazo corto, que es casi un brazo satélite, y el inicio del brazo largo. El resto va a ser heterocromatina. Es por eso que se ha encontrado de que el cromosoma Y se va acortando a medida de que pasan grandes generaciones, no pequeñas, grandes generaciones. Es decir, ¿qué es lo
que es probable que se acorte más esta zona de aquí abajo, que es la zona de heterocromatismo, ¿sí? Eso implica ciertas ideas. Primera idea importante: el cromosoma X tiene mucho más que solo genes asociados a la producción femenina, porque como este es un proceso prácticamente predeterminado, el cromosoma X va a tener genes adicionales importantes para el desarrollo del cuerpo. El cromosoma X lo tenemos ambos, tanto varones como mujeres, por lo tanto es indispensable. Mientras que el cromosoma Y es diferenciable, es decir, permite la diferenciación a un sexo masculino. Pero si no lo tenemos, no vamos a morir, solamente va a producirse un sexo femenino. Los genes asociados a este cambio van a ser el gen determinante de testículo, también conocido como el SRY o TDF, cuya presencia permitirá una serie de activación de genes que no necesariamente se encuentran en el cromosoma sexual, por ejemplo, SOX9 o SOX3, y que básicamente van a producir o van a motivar entonces la diferenciación de la gónada ambipotente que se tiene en un principio hacia un testículo. El testículo es más grande que el ovario, va a ser externo, por lo tanto va a tener que desarrollar una capa de piel. No solo eso, ustedes han visto el ovario no tiene ni por asomo lo que serían los tubos seminíferos del testículo, lo que implica que también va a haber una diferenciación muy marcada desde el punto de vista tisular. Sin embargo, ahí nos quedamos con el punto de vista tisular. Luego vienen los genes denominados los factores AZF, que son el AZFA, el AZFB y el AZFC, que son factores que van a ser indispensables para la generación, activación y permanencia de las células progenitoras de las espermátides. Es decir, estos genes son indispensables para el desarrollo de espermatozoides. ¿Ok? Bien. Lógicamente, si tenemos un testículo, vamos a tener células de Sertoli, células de Leydig. Vamos a tener producción de testosterona y por lo tanto el desarrollo de caracteres externos masculinos. ¿Sí? Bien. Caso contrario, tenemos desarrollo ovario, genitales internos y externos femeninos. Entonces, este tema es algo enrollado, es algo desordenado, pero interesante, porque aquí nos separamos claramente del concepto de identidad de género a biología de género. Ustedes recientemente en su generación se ha explorado bastante, tal vez demasiado, el concepto de identidad de género. ¿Qué definen como identidad de género? Denme de todo. Estamos en un ambiente libre de censurado. Todo. ¿Cómo me percibo? El autor. Una ideología. Eso es importante. ¿Qué más han escuchado por ahí? Pero obviamente, si hay personas que son los abogados más grandes de identidad de género y dicen que es una ideología, se ofenden mal. Ese es el gran problema. Si es una ideología, si nosotros nos basamos desde el punto de vista biológico más puro, XX o XY, fin, real, fin. ¿Por qué? Es completamente válido que una persona no quiera tener el sexo que tiene. Yo a psicología no le entro. Es completamente válido que una persona quiera cambiar su sexo producto de su ideología. Una apuesta muy arriesgada, pero bueno, autonomía de cada persona. Eso no hará que cada una de sus células siga siendo XX o siga siendo XY. No va a haber manera de que eso lo cambie. Puede cambiar todo el externo que quiera, pero eso sigue siendo una realidad. ¿Y por qué es importante definirla como tal? Como pueden ver, existen cambios genéticos, diferencias, ¿sí? Hay genes diferentes, hay respuestas biológicas diferentes, por más de que queramos negarlo, eso es lo que el cuerpo va a avanzar. Y ese es el famoso género biológico.
Por lo tanto, si bien, por ejemplo, su dogma como médicos es no discriminar en el tratamiento de ninguna persona por ideología, política, de género, etcétera, 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 ustedes igual tienen que decir a la persona, señor, señora, señores, usted, ¿qué género biológico tiene? Ay, que no. Es XXXY, eso no es importante para definir su enfermedad y su tratamiento. ¿Sí? Fuera prejuicios, fuera ofensas, es necesario. Y es más necesario aún cuando entremos a este tema, porque lo que les acabo de decir lo vamos a echar por el tacho. Podemos tener mujeres XY y hombres XX. ¿Qué pasó? Una anomalía genética. ¿Normal? No. ¿Esperada? Menos. Sin consecuencia, absolutamente no. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Entonces, la introducción de cómo se define el sexo es importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener va a ser intercambio, translocaciones, deleciones y duplicaciones de los genes asociados entonces al desarrollo de los sistemas reproductores. Y lo que también se conoce como los trastornos o anomalías del desarrollo sexual o los TDS. ¿Sí? Entonces, ya hemos hablado respecto al cromosoma X y su cromosoma Y y su importancia en la definición del género masculino. Ahora hablemos del cromosoma X. Bajo lo que yo les estoy explicando, resulta de que el cromosoma X se encuentra también en una posición delicada. Si dejamos las cosas tales y como están, técnicamente hablando tenemos una dosis genética mayor para la mujer respecto al cromosoma X que el varón. Que la mujer tiene 2 copias, el varón tiene una. Por lo tanto, habría un desequilibrio cromosómico aparente. Tendríamos que controlarlo. Es decir, hacer que la mujer igual aparentemente tenga solo un cromosoma X, lo que se conoce como un proceso natural y esperado llamado la inactivación del cromosoma X. Ese sí lo conocen, ¿no? Sí. La inactivación del cromosoma X es un proceso a través del cual se silencia uno de los cromosomas X para que haya un equilibrio genético, es decir, que solo se exprese igual una de las cromátides. De esta manera nos encontramos en equilibrio con los varones y no existe una dosis genética ni menor ni mayor. Este proceso de inactivación es completamente aleatorio, lo que implica de que se produce un mosaicismo completo dentro de la mujer, porque cada célula escogerá inactivar un cromosoma diferente. Acá lo importante es que igual se inactiva uno de ellos. ¿Sí? Ahora sí entramos entonces en algunos detalles. La manera más sencilla de explicar, por lo tanto, los trastornos sexuales tal vez sean los primeros descritos conocidos como las aneuploidías, acá se encuentra el hermafroditismo entre otros, y finalmente el favorito de todos, el síndrome de Klinefelter. Como tal, el síndrome de Klinefelter también es una representación de un problema de segregación, es decir, una falta de separación correcta de las cromátides durante la meiosis va a llevar que adquiramos un cromosoma adicional y por lo tanto una carga genética desequilibrada. Y esto puede representarse en la forma más común de Klinefelter, que es el 47XXY, es decir, tenemos un cromosoma X adicional y va a ocurrir en uno de 600 varones. Pero tenemos formas más raras como el 48XXXY o el 49XXXY. Veo que es muy raro, estamos hablando de 1 en 25.000 o en 10.000. Esa carga de dosis genética es por demás muy peligrosa, especialmente para el cromosoma X, que como hemos visto ya, tiene más genes que solo los genes asociados al desarrollo sexual. También veremos hoy lo que es el TDS testicular XX, es decir, varones con genotipo XX, y su contraparte es, en el caso de femenino, el síndrome de Turner, que puede ser más que nada la pérdida del cromosoma X, que es en este caso 45X. ¿Por qué el síndrome de Turner afectaría a la mujer? Porque independientemente de que haya uno o dos cromátides, el proceso de inactivación igual se produce. Si solo hay una cromátide, complica la trama, ¿verdad?
podemos tener una pérdida completa o parcial del cromosoma X adicional en la mujer, lo que se conoce como el 46XQ, que leído en cristiano es, perdón, creí que podía, ya, que en cristiano es 46, es decir, 46 cromátides X, también hay el otro X, pero es un X incompleto, y X, en este caso permanece el brazo Q, ¿sí? Y en el caso de la mujer tendremos otras versiones que será la disgenesia gonadal XY o el síndrome de insensibilidad androgénica XY. Y finalmente la virilización de lactantes, que no tiene nada que ver con lo que van a hacer las aneuploidías con los hombres. Entonces, una idea adicional a lo que es en este caso aneuploidía y cromosomas sexuales, como vamos a tener incongruencias o inconsistencias en el desarrollo sexual como tal, lo más probable es de que se tengan problemas de infertilidad y anomalías en el desarrollo, especialmente en el desarrollo si es que está afectándose al cromosoma X, porque recuerden que acá también vamos a tener genes importantes especialmente para el desarrollo neurológico. Entonces vamos a tener problemas en el desarrollo y aparte de eso va a haber un gran estigma sociopsicológico, ¿sí? Y acá entra un poco el contexto del sociopsicológico. Si ustedes van al Museo de Louvre en Francia o al Museo Vaticano, van a darse cuenta de que existen varias esculturas hermafroditas. Una versión romantizada del hermafroditismo, porque lo que vamos a ver va a ser una versión infantilizada de un niño con cara de una joven, pero con órganos sexuales masculinos. Era visto hasta con cierta belleza y misticismo durante la época griega, que es donde se desarrollaron estas esculturas. Pero como veremos, las implicancias morfológicas nada más lejos de la realidad. A pesar de ello, ya existía un estigma. Si en ese caso el estigma era vanagloriado, ahora el estigma es completamente ignorado. En ese entonces, que hay un hermafrodita era algo interesante y simplemente se le separaba del resto de la población. Hoy en día, a pesar de que sabemos de que Klinefelter ocurre en una de cada 600 personas, o sea, tranquilamente podríamos tener hermafroditas, al menos unos 30 hermafroditas en la ciudad de Arequipa, ¿se han cruzado con algún hermafrodita? ¿Ellos les han dicho que son hermafroditas? ¿Cómo reaccionarían si les dijeran que son hermafroditas? ¿Han tenido algún novio o novia que dijo que era hermafrodita? ¿Se imaginan una relación con un hermafrodita? Sus reacciones me dicen todo respecto a la idiosincrasia de nuestra sociedad. Sus reacciones fueron viscerales y naturales. ¿Qué reacciones he tenido? Incomodidad. He tenido, ¿cómo se puede decir? Se han sonrojado. Hay una incomodidad directa. Algunos han entrado en pánico. Su risa no ha sido otra señal de que están nerviosos, no saben qué hacer con esa información. Hasta lo han pensado imposible. Se han cuestionado sus amistades. Es una reacción directa de nuestra sociedad y nuestra idiosincrasia. Ahora, no se pongan en la situación que les he puesto yo, en el que ustedes entran en conexión con el hermafrodita. Pónganse en la situación de que ustedes son el hermafrodita, chicos. Pónganse en la situación en la que ustedes son el hermafrodita y ahora son testigos de estas reacciones. Complicado, ¿sí? No tiene que decir nada para darse cuenta de que esta persona no es bienvenida en el círculo social cercano ni lejano de ninguno de ustedes. Esto directamente implica, por lo tanto, como lo que estamos mostrando en la diapositiva, niveles más bajos de adaptación psicosocial, desarrollo educativo detenido, rendimiento laboral e independencia afectados e inclusive con dificultades para formar una familia y aspectos sociales. Así que no va a ser raro encontrar en personas con este tipo de síndromes, más allá de sus problemas fisiológicos, problemas psicológicos como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Como les digo,
en la época griega fue muy romantizado, pero es una situación muy complicada más allá del aspecto biológico. En el caso de Klinefelter tenemos que va a ser relativamente común. Vamos a tener un fallo en la recombinación y crossover de los cromosomas sexuales. Lo más probable es de que, si bien se va a producir un XXY, también se puede producir un XXY parcial, lo que va a ser una pérdida de cromosomas de genes importantes como los genes AZF, lo que puede llevar a fallos en las células germinales y por lo tanto infertilidad congénita. Es decir, hay una formación incompleta de los órganos masculinos o femeninos, ya que vamos a tener una doble carga genética de los genes asociados a la diferenciación femenina, compitiendo o antagonizando los genes expresados en la formación masculina. Es decir, en palabras sencillas, nadie se pone de acuerdo. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para acá? No sé. Entonces lo que vamos a tener va a ser deficiencia persistente en andrógenos, por lo tanto una formación externa masculina incompleta, disminución en el tono muscular, líbido y densidad mineral ósea, que pueden ser características asociadas con una formación femenina. El estrógeno, sorprendentemente, hasta cierto punto no ayuda mucho en la absorción de calcio. Las mujeres son más propensas a sufrir osteoporosis por ello, especialmente a partir de avanzada edad. En el caso también de los varones van a tener una formación más androgénica que completa. Por lo tanto, va a haber caderas anchas, torso angosto, manos pequeñas y hipogonadismo, ¿no? Va a haber una formación incompleta y algunas características externas, normalmente empujadas hacia una formación femenina. Algunos casos van a tener un aspecto mosaico, es decir, que no todas las células van a ser 47XXY, algunas células van a ser 46XY, lo que va a hacer que esta apariencia o estas características sean sumamente variables. En algunas personas va a ser menos notorio que en otras. Inequívocamente se va a observar con mayor fuerza una vez alcanzada la pubertad, porque aquí vamos a ver un antagonismo o una incongruencia en la producción de hormonas como la testosterona y el estrógeno, por lo que la formación durante la pubertad se va a ver un poco afectada, ¿sí? Entonces, dentro de los otros trastornos del desarrollo sexual, vamos a ver, como hemos mencionado, lo que van a ser la afectación directa de genes involucrados en el desarrollo de los órganos sexuales. Por un lado vamos a tener una disgenesia gonadal XY, es decir, una mala formación de las gónadas masculinas, que puede producirse por mutaciones en el gen SRY, que pueden ser mutaciones de pérdida de función, es decir, que SRY no tiene una función definida y por lo tanto la formación de los testículos como tal, corta. La persona es XY, pero con un Y inservible. Por lo tanto, no se generan los órganos masculinos. Lo mismo que fuera un XX con un X preinactivado. ¿Sí? En el caso de la duplicación de DAX1 es sumamente importante para el desarrollo ovárico. Si tenemos una duplicación en un momento de función en DAX1 también va a competir directamente con SRY y SOS9. Por lo tanto, va a motivar la producción de órganos sexuales femeninos, a pesar que tenemos un fenotipo XY. La mutación de SOS9 está ligada directamente a la producción de las células de receptor y las células de Leydig y por lo tanto el desarrollo gonadal masculino y la producción de testosterona. Si este no está presente, también vamos a tener una formación incompleta. En este caso, normalmente ahora se va a ver, como RCRY no lo toca, se forman los testículos, pero son inservibles, es decir, no producen testosterona y por lo tanto la formación externa masculina queda incompleta. Otros tipos de problemas pueden ser asociados a la azospermia, que es la falta de espermatozoides, o la oligospermia, que es la falta de espermatozoides viables, que va a ser, por lo tanto, de lesiones en AZF o en DAS, que son genes asociados a la producción de espermatozoides, mutaciones en SP9Y y de lesiones en DDX3Y.
Adicionalmente a esto tenemos lo que son masculinizaciones incompletas que vamos a ver más adelante, que no necesariamente se asocian a cambios en los genes que permiten la diferenciación sexual, pero van a ser a problemas adicionales, no detallados. Por ejemplo, la insensibilidad androgénica. Primero definamos qué es insensibilidad. Fácil, falta de sensibilidad, doctora. Sí, correcto, falta de sensibilidad. ¿Por qué se caracteriza la diabetes 2 y que la separa de la diabetes 1? En la diabetes 2 tenemos una resistencia o insensibilidad a la insulina y por lo tanto la incapacidad de absorción de la glucosa. En la insensibilidad androgénica tenemos una incapacidad de detección de andrógenos como la testosterona o la falta de los carriers necesarios para su inclusión dentro de la célula, lo que hace que las células no respondan a la testosterona aunque ésta se produzca. Por lo tanto, tenemos una masculinización incompleta, normalmente asociada a factores externos. Por el lado del ovario vamos a tener posibles translocaciones del gen SRY, es decir, que uno de los cromosomas X adquiere el gen SRY, convirtiéndose en un pseudo cromosoma Y, y por lo tanto, si hay el gen SRY, se produce una división embriogénica de las gónadas masculinas en lugar de las femeninas. Recuerden de que las femeninas no tienen un gen especial, simplemente es el difol. Basta con que SRY esté ahí para que sea una bifurcación a otro camino, y si está, bifurcará a otro camino. Igual, la duplicación de SOX9 y duplicación de SOX3 van a afectar directamente en la producción de las células receptores, diferenciación de ese lado, producción de testosterona, en el caso de SOX3, va a promover también una cierta diferenciación neurológica, lo que va a llevar a TDS testicular y a la TDS ovotesticular XX. Es decir, la producción testicular XX es directamente producción de testículos como tales, y encima funcionales, semifuncionales, porque producen testosterona, pero no generan espermatozoides porque hace la enfermedad, con una característica genética XX, y el TDS ovotesticular XX, que es otra característica un poco diferente, es decir, que vamos a tener, por ejemplo, la producción parcial de o la falta de maduración correcta de los testículos, lo que va a hacer que los testículos queden internalizados a modo de ovarios, pero que al final del día sean testículos. Creo que esta es una de las versiones más revisadas en la media general, en Dr. House, en La Ley y el Orden, en Grey's Anatomy, el clásico caso del TDS ovotesticular, en el que llega una mujer y resulta que tiene testículos adentro. ¿Sí? Y por otro lado tenemos que hemos dicho las enfermedades no asociadas a la producción hormonal o el cambio en los órganos sexuales como tales, como la virilización de infantes o la virilización de lactantes XX, que directamente ya es un problema externo. Es decir, por ejemplo, una hiperplasia de la corteza suprarrenal, productora de precursores como la testosterona, lo que va a llevar, por lo tanto, a un exceso de testosterona en una mujer. Imagínense las famosas mujeres con barba, por ejemplo. Muy bien, vamos a entrar a uno por uno. Son 10. ¿Quieren un break? Sí. Ya, vayamos a una conversación. Una pérdida progresiva de las células germinales, por lo que vamos a tener unas gónadas subdesarrolladas y también disfuncionales. La disgenesia gonadal completa entonces va a ser una formación errónea que no corresponde o que no se alinea completamente a lo que los cromosomas o la combinación cromosómica nos dijeron. En este caso lo que vemos son varones XX o son mujeres XY, donde los genitales externos son con aspecto normal, pero del diseño cromosómico contrario.
O en el caso de la mujer, genitales externos ambiguos. Como el síndrome de Down, tenemos una diferencia gonadal parcial. Entonces, en el caso 46XY, lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, para un varón que técnicamente es XY, pero se comporta como un XX, que también es posible, puede ser de lesiones en el gen SRY. El opuesto directo es un 46XX, pero un varón al final, lo que refiere a que el gen SRY ha tenido una translocación hacia el cromosoma X y por lo tanto desarrolla gónadas, pero que estas gónadas no son funcionales porque la ZF no está presente, así que no se producen espermatozoides. Por otro lado, también tenemos asociaciones con el gen AX1 SOX9, en donde SOX9, como hemos dicho, normalmente asociado a una formación normal del testículo, vamos a tener que su falta del mismo va a hacer una mala formación o mal desarrollo de las células productoras de testosterona, por lo que vamos a tener más que nada entonces la formación de una persona en ausencia de testosterona, es decir, rasgos femeninos. En el caso también tenemos lo que es el genotipo gonadal, entonces el TDS46XX, que vamos a tener un cariotipo con tejido ovárico normal en la parte interna, pero tenemos genitales ambiguos o masculinos en la parte externa. Y aquí es donde tenemos la virilización del lactante 46XX, que es una hiperplasia superior congénita, que es de la que les he hablado anteriormente. Es decir, que los órganos sexuales internos no tienen ningún defecto. El problema es que hay una sobreproducción de lo que van a ser hormonas derivadas de los corticoides, donde encontramos lo que es, en este caso, testosterona. Obviamente no hay, pero es un precursor, y o al menos va a producir las señales que requiere para producirse testosterona, y por lo tanto vamos a tener lo que va a ser características masculinas, ¿sí? Va a haber una sobreproducción, una producción de testosterona, va a haber una falta de cortisol, una falta de estrógeno, y vamos a tener características masculinas externas. Acuérdense, virilización de lactantes XX. Y luego tenemos el TDS46XY, que va a ser también un carotipo y tejido testicular estándar, pero los genitales están masculinizados de forma incompleta o van a ser completamente femeninos, y esto se debe a un proceso de insensibilidad androgénica. Es decir, que las células no reconocen las hormonas como la testosterona y por lo tanto no reaccionan a los cambios fisiológicos asociados a esta, por lo tanto produciendo características femeninas. Entrando un poco más en detalle, el síndrome de insensibilidad androgénica va a tener trastornos en la formación de testículos, en la producción de gonadotropinas, en el metabolismo de la testosterona y en las células diana de los andrógenos. En este caso, los testículos se van a encontrar internalizados, es decir, van a ubicarse a nivel del abdomen o en el conducto inguinal. Vamos a tener esa irradiación de hormonas, pero sin respuesta por parte de los receptores. Y los varones cromosómicos van a tener genitales externos femeninos aparentemente normales. Es decir, por fuera va a aparecer una mujer, pero una inspección más a profundidad va a ver que va a haber una ausencia de útero y trompas uterinas, y en su lugar vamos a tener testículos que no han logrado bajar hacia una parte externa. Finalmente, y ya nada asociado a los trastornos sexuales, tendremos los trastornos del neurodesarrollo y discapacidad intelectual asociados al cromosoma X. Como les había mencionado anteriormente, el cromosoma X no solo ayuda o va a generar, va a tener genes asociados a la formación del sistema reproductor femenino de forma indirecta, también va a tener otros genes importantes para ambos sexos y que normalmente están asociados al sistema nervioso, a la formación del intelecto y otros detalles neurológicos. Por lo tanto, desequilibrios en este cromosoma son particularmente graves. El más conocido es el síndrome del cromosoma X frágil, que seguramente lo hemos escuchado en algún momento, ¿sí? ¿No? Ya. ¿Qué sucede con el cromosoma X frágil? El gen FMR1 es el gen particularmente afectado por el síndrome del cromosoma X frágil como tal, en donde vamos a tener repeticiones de 3 nucleótidos o tripletes, pero no a nivel del CDS, como suele pasar en Huntington,
sino a nivel de la zona limítrofe del UTR5' y del promotor del gen, lo que va a generar una lejanía o una disrupción del promotor como tal. La disrupción del promotor llevará entonces a un silenciamiento o hipermetilación del mismo. Es decir, como ese promotor ya no es funcional, se ha alejado mucho de su gen o es incompleto, vamos a eliminarlo del cuadro para que no cause problemas. Se silencia o se hipermetila. Es un proceso de silenciamiento. Lo que hace que por lo tanto el gen MFR1 ya no se exprese y no esté presente. Esto va a actuar directamente en pérdida. Por ejemplo, vamos a tener discapacidad mental leve o moderada, podemos tener otros factores como esquizofrenia, señales de autismo y otros tipos de enfermedades psicológicas. Se le denomina como síndrome de cromosoma X frágil debido a que estas duplicaciones son acumulables generacionalmente. Es decir, como, a ver, imagínense por un instante que ustedes están leyendo un texto y resulta que el texto tiene la misma palabra 20 veces. ¿La leerán ustedes y sabrán en qué palabra están? No, después de la quinta palabra solo es palabras. ¿En qué palabra estoy? No sé. Y empiezan a volver a leer, ¿verdad? Algo similar le ocurre a la polimerasa. Si lee 3 nucleótidos similares a cada rato, es muy probable de que termine agregando un triplete adicional de lo que debería, o más. Por lo que cada vez que se produce una meiosis para generar gametos, tendremos, por ejemplo, primero 25 repeticiones, luego 30 repeticiones, luego 40 repeticiones, luego 50 repeticiones, y sucesivamente, que es algo muy similar al problema de Huntington, ¿no? En Huntington el umbral era 40 repeticiones, en frágil es 200 repeticiones. Entonces, una vez que llegamos a las 200 repeticiones, el gen se silencia completamente y por lo tanto desarrollamos la enfermedad, ¿no? Algo curioso es de que como las repeticiones son tan variables, es posible de que tengamos diferentes manifestaciones más o menos leves dependiendo de cuántas repeticiones acumulemos. Por lo tanto, el síndrome de cromosoma X frágil no es visible de inmediato en una sola generación, sino que es visto de forma paulatina y gradualmente severa en otras generaciones anteriores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Terminamos con enfermedades cromosómicas y al fin pasamos a enfermedades monogénicas. Y todavía tengo 12 minutos para torturarlos. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero algunos conceptos básicos. Primero vamos a recuperar lo que ya conocen, gracias a biología genética y biología celular y genética. Genotipo es el conjunto de genes que otorgan un carácter. Específicamente el conjunto de alelos presentes de un determinado carácter. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque acá vamos a tener versiones de un gen. Versiones normales, versiones mutadas, y entre las versiones mutadas, una mutación, otra mutación, acumulación de mutaciones, lo que se denominan alelos. Por lo tanto, lo más probable es que terminemos un alelo wild type o tipo salvaje. El alelo wild type es una denominación clásica para decir un alelo normal, sin mutaciones, sin problemas, sin defectos, y un alelo mutado, cualquiera sea la mutación. Luego tenemos el fenotipo, que es la expresión directa de estos caracteres, y es cómo se representan entonces los problemas. Y luego tendremos otros ejemplos u otras denominaciones adicionales como la prenetrancia y la expresividad. Entonces, primero hablemos de la expresividad, que es lo más sencillo. Hace un ratito les he dicho de que en el caso del cromosoma X frágil, si tenemos menos repeticiones, las personas desarrollan sí problemas, pero no tan graves como una persona que tuviera 200 repeticiones. ¿Sí? Por lo tanto, la enfermedad tiene una expresividad variable. Es decir, no todas las personas con este gen afectado van a tener salud el mismo fenotipo. Va a ser directamente dependiente de las circunstancias. Si es homocigoto recesivo para el fenotipo, si es heterocigoto compensado, si una mutación es más peligrosa que la otra, si tiene más de una mutación, etc. ¿Sí?
Normalmente se expresa de forma continua a través de porcentajes. Una expresividad del 50% es la mitad de los signos, una expresividad del 100% es todos los signos. A diferencia de este tendremos la penetrancia, que es un concepto de todo o nada. Y es en lo que he dejado a los compañeros del turno anterior, y voy a usar la misma alegoría. Acá quienes han visto la maldición. ¿La maldición de quién? Yo, ¿De los el chinos? chibolito que grita como gato, ¿De los chinos? ese mero. Ese es Ella. así como... Sí, Ella. ese es el pollo, ese mero. Ellos. Con la Sadako creo que era, no. Sí, la cara de la Sadako. Vamos a buscar. Eso me da miedo. Se te lleva de mi casa. ¿Será? No, yo no te he visto. Oye, sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Es que yo no te he ¿Ya? visto ¿Ya se acordaron? Ay, doctora, tengo yo traumas porque eso. Es una maravillosa en su casa. película, contra todo pronóstico. La idea es muy básica, pero... De hecho, Netflix tiene una serie llamada La Maldición del Origen, que no tiene que ver con la Sadako directamente, pero la serie captura perfectamente el espíritu aterrador de la película. Yo hasta ahora estoy acalambrada por mirar las películas, porque es una ¿Por qué hablo de Sadako? Bueno, para quienes no han visto la película, que es de mi chiquititud, así que no los culpo, súper antiguo, es la maldición. Trata de lo que se conoce como un onryo, que es un tipo de fantasma japonés que suele ser un espíritu chocarrero, como lo conocemos nosotros, producido por una muerte violenta. No se detiene, no conoce de piedad y no mira aquí. Bajo esa premisa, la casa en la que muere Sadako, porque Sadako es la casa en la que muere Sadako, es básicamente una trampa inevitable. Es decir, si ustedes entran en esa casa, por más de que tengan respuesta al fantasma, por más de que se hayan quedado solamente un segundo, por más de que hayan llegado al pórtico, por más de que nadie les dijo, ustedes ya están malditos. Y Sadako los va a matar. No importa si le hacen, porque a diferencia de eso, por ejemplo, en el aro sí podíamos escapar del lado Compartiendo de las amaras, ¿sí? Pero en la maldición no es aterradora porque no hay escapatoria. Entras, te mueres. No importa si eres protagonista, el gato, el cocinero, el barrendero, el basurero, o si eres un protagonista, un personaje secundario o un cambio. Entra, se muere. Eso es una penetrancia completa. No importa si llevan la mutación de forma heterocigótica, si la llevan de forma dominante, si la llevan de forma recesiva. La tienen, les da a todos la misma enfermedad con la misma severidad por igual. ¿Sí? Todos caen. A diferencia de esto tenemos la otra versión, recuerden que es un todo nada, por lo tanto será una penetrancia incompleta. El halo, si comparten la cinta, no les pasa nada. Por lo tanto, aquí veremos los famosos portadores asintomáticos o los portadores semisintomáticos. Es decir, de que hay diferencias en cómo se expresa la enfermedad. Esta es una situación de todo nada. O tenemos una penetrancia incompleta o tenemos una penetrancia incompleta y fin. ¿Ok? Otras terminologías importantes para recordar son homocigoto, mismos alelos. Heterocigoto, diferentes alelos. Heterocigoto compuesto. Un heterocigoto compuesto es aquella persona que tiene diferentes alelos, pero ambos están mutados. Es decir, no es la misma mutación. Son mutaciones diferentes, pero se comportará como un homocigoto afectado de la enfermedad. No me apabullen, aléjense. Faltan 5 minutos. Un hemicigoto. Hemi significa mitad. Los hombres son hemicigotos para el cromosoma X. Eso es un hemicigoto. Solo hay una copia.
¿Ok? Penetrancia ya la hemos visto, expresividad ya la hemos visto. Las enfermedades monogénicas como tales van a asociarse a una enfermedad desarrollada por la mutación de un único gen. Por eso se llaman monogénicas. Y normalmente este gen va a tener unas características de herencia tipo mendeliana. Es decir, hablaremos de enfermedades autosómicas recesivas, autosómicas dominantes y las ligadas al cromosoma X, también recesivas y también dominantes. Lo curioso de las enfermedades monogénicas es de que son muy variables. Hay más de 200 enfermedades monogénicas presentadas, documentadas y reportadas al día de hoy, pero son extremadamente raras. Solo el 7% de la población mundial de niños recién nacidos tiene estas enfermedades. De ellas, solamente el 1% llegan a la vida adulta. ¿Sí? Bien. Ya, salimos.